Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Esther Medina, soy licenciada en Geología por la Universidad Complutense de Madrid, soy diplomada en Geoturismo por la Universidad Nacional de Río Negro y guía habilitada por el Ministerio de Turismo de Neuquén. Pero antes de dedicarme al geoturismo, estuve muchos años trabajando en Comodoro Rivadavia como geóloga petrolera en YPF. En 2019 renuncié para dedicarme a otros proyectos, entre ellos el geoturismo. El título de la presentación de hoy es ¿pueden los geólogos dedicarse al geoturismo? Es una pregunta que cada vez se están haciendo más profesionales, más estudiantes de geología, si realmente el geoturismo puede suponer una salida laboral. Así que les vengo a contar mi experiencia personal, el proyecto que emprendimos junto con mi marido, los desafíos y los aprendizajes que tuvimos en este recorrido. Bueno, por una cuestión de tiempo no voy a detenerme mucho en lo que son las definiciones. A día de hoy todavía hay cierta controversia en cuanto a lo que es geoturismo, lo que es turismo geológico, si lo geo se refiere a lo geológico nada más o es más abarcativo como algo como la geografía, ¿verdad? Pero lo que es innegable es que el geoturismo es un turismo donde la geología es el foco principal, ¿sí? Es el eje central. Si no tenemos geología, si no hay un elemento geológico, no vamos a poder hacer geoturismo. ¿Bien? ¿Cuáles son los pilares fundamentales, ¿sí? Sobre los que se apoya el geoturismo, lo que definen al geoturismo? Pues principalmente es un turismo sostenible, ¿sí? Hay que sacarse de la cabeza esa imagen de turismo masivo con un montón de personas alterando los lugares, pisoteando la flora, la fauna, dañando. No, no. Este turismo va por otro lado, ¿sí? Se trata de enseñar a las personas, de que aprendan, de que experimenten, de que cuiden el lugar, ¿sí? De que se involucren tanto en el patrimonio natural o cultural, como, bueno, en su protección, como les decía, evitar el expolio, es decir, si por ejemplo voy a ir a un lugar donde hay fósiles, no dejar que la gente se lleve muestras, ¿de acuerdo? Se trata de proteger para que generaciones futuras, no solamente las actuales, sino las futuras, puedan seguir disfrutando de estos lugares. Es un turismo también que se involucra mucho, perdón, con lo social, con las comunidades locales, ¿sí? Vamos a tratar de que la gente conozca no solamente el paisaje, ¿sí? Sino que conozca también lo que define a la cultura de ese lugar, a las personas, que prueben los productos autóctonos, si hay algún artesano local, de alguna manera ayudarle también a que se visibilice con nuestro proyecto, ¿sí? Se trata de algo comunitario en el que todos o donde todos crecemos, ¿verdad? A la par. Y bueno, importantísimo, el mensaje, ¿sí? Y este último punto quiero hacer foco porque es donde más nos pegan a los geólogos, a las personas que venimos de la rama de las ciencias, ¿sí? Pueden ser también biólogos o paleontólogos, porque nos suelen decir que no sabemos bajar a tierra el mensaje, que somos muy académicos, muy teóricos, que no hemos aprendido en nuestra carrera a trabajar con grupos, a hablar a la gente en un lenguaje llano y simple, ¿verdad? Entonces, bueno, todo eso vamos a tener que trabajarlo, obviamente. A veces hay cosas que tenemos innatas y otras que vamos a tener que aprenderlas, pero nada es imposible, ¿de acuerdo? Bien, bueno, perdón que voy muy rápido, pero me estoy quedando, la verdad que el tiempo apremia. Voy a contarles directamente ya de qué se trata el proyecto que tenemos. Nosotros estamos ubicados en la localidad de Cabiagüe y Copahue, en la provincia de Neuquén, en la cordillera. Estamos rodeados por geología pura, ¿sí? Es un parque de atracciones, como decimos para los geólogos. El elemento más llamativo es el volcán Copahue, lo pueden ver acá, es un volcán activo que tenemos la posibilidad de verlo todos los días, ¿no? En actividad con alguna fumarola o cuando ascendemos a ver el cráter. Tiene 9 cráteres, de los cuales uno está activo, entonces tiene una laguna cratérica ácida donde hay vapores, bueno, es muy interesante. Tenemos además el río Agrio, que es un río ácido, el lago Cabiagüe, que es un lago ácido, ¿sí? De los pocos que hay en el mundo. Fíjense en esta foto también, qué interesante, si nosotros vemos desde el aire a Cabiagüe y Copahue, ¿sí? Cabiagüe es la villa de residencia permanente y Copahue, que está un poquito más arriba, es una villa termal donde se encuentran las termas y que solamente se habita en temporada de verano. Bueno, fíjense que estamos dentro de una estructura circular. Esta es una antigua caldera volcánica, ¿sí? Bien, ¿cuál es el problema que tenemos principalmente en cuanto al turismo? Bueno, si bien estamos muy posicionados como lugar turístico de Neuquén, tenemos un turismo muy estacional, ¿sí? La gente viene masivamente en invierno para hacer esquí, hay una pista de esquí en lo que es la ladera del volcán, y después en verano vienen para lo que es el turismo termal.
pero fuera de esas temporadas no tenemos nada para ofrecerles, ¿sí? Para que la gente siga viniendo de alguna manera y sigamos teniendo movimiento turístico. Es ahí donde entra el proyecto de geoturismo, ¿bien? Bueno, como les decía, tenemos un rico patrimonio natural y cultural. A nivel de geología, tenemos procesos volcánicos, hidrotermales, glaciarios, fluviales, lacustres, entre otros. A nivel de flora y fauna, nosotros vivimos dentro de un área natural protegida, que es el Parque Provincial Copahue. Y entre los elementos que se protegen está la araucaria araucana o pehuen, ¿sí? Es un árbol milenario, es un árbol que llama mucho la atención. Y bueno, que ya les contaré un poquito más adelante cómo trabajamos nosotros la protección y involucramos a la gente con esto. Por otro lado, la historia, una historia muy rica a nivel de pueblos originarios. Antiguamente estaban las comunidades pehuenches, hoy en día tenemos comunidades mapuches. Se sigue realizando la transhumancia, ¿sí? Esto es algo que solo se da en la provincia de Neuquén, donde las comunidades, las familias se trasladan con sus animales a caballo y a pie durante cientos de kilómetros para venir a hacer la veranada, que el ganado engorde, ¿no? Con las pasturas de verano en Cabiahue, y antes de que inicie la temporada de nieve, en abril-mayo, se empiezan a marchar para realizar la invernada. Esto es algo que se ha realizado a lo largo de generaciones y que es muy interesante de ver, ¿bien? Y bueno, una rica historia también de la geotermia, ¿sí? Nosotros tenemos la primera usina geotérmica de Sudamérica y tenemos pozos geotérmicos también realizados. Acá les voy a enseñar algunas fotos rápidamente de los atractivos más importantes, pero no los únicos, ¿bien? Hay un montón. La joya de la corona, el Salto del Agrio, lo que la gente está viniendo a visitar principalmente, el volcán Copahue, que se puede ascender, las termas de Copahue, de un reconocimiento internacional por las propiedades mineromedicinales de sus aguas, estructuras muy interesantes como el Puente de Piedra, bueno, cascadas, lagos, riscos vallos, que si bien no está dentro de Cabiahue, está fuera de la caldera, pero son formaciones imbríticas con un origen similar a Capadocia en Turquía, muy interesantes de ir a conocer. Así que bueno, con todo esto dijimos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos generar un producto que sea interesante para la gente, que no sea solo el turismo de foto, que es el que se suele hacer? Voy, me hago la foto y me marcho sin entender dónde estoy, sin involucrarme con el lugar, ¿verdad? Un turismo un poco, decimos, plano, vacío. ¿Cómo podemos hacer que esto sea realmente algo mucho más profundo? Que la gente experimente, que aprenda, que disfrute, que cuide y que comparta después lo aprendido con sus conocidos, ¿bien? Y que no sea un producto estacional, ¿sí? Que se pueda realizar todo el año, que la gente sienta interés por venir a conocer este lugar fuera de lo que son las temporadas marcadas. Bueno, es con este objetivo entonces que surge o creamos Geoexperiencias Cabiahue, ¿sí? Un emprendimiento de geoturismo. Todo en la práctica, digamos, en la teoría, mejor dicho, está muy bien, las ideas son geniales, pero cuando uno quiere ponerlas en práctica, empiezan a surgir las dudas. ¿Qué pasos tengo que seguir? ¿Sí? Bueno, lo primero es la habilitación y los permisos. Cada uno en su provincia donde quiera dedicarse a un proyecto geoturístico, tiene primero que averiguar qué requisitos le van a solicitar para habilitarse, ¿sí? Para hacer las cosas bien. En nuestro caso, como estamos, digamos, dentro de un parque protegido, además de lo que son las habilitaciones normales, que es la provincial y la municipal, también necesitamos la habilitación de parques provinciales. Entre todas las cosas que nos pidieron, todo el elemento de cosas que pidieron, por supuesto está la idoneidad, que podamos probar que somos aptos para realizar este trabajo, los títulos, título de geología, diplomatura en geoturismo, todos los cursos que hayamos realizado, tener también, comprobar que tenemos conocimientos en cuanto al medio ambiente, la flora, la fauna, ¿bien? Saber acerca del manejo de los grupos, lo que les comentaba anteriormente, esto que les señalo acá en rojo es lo que más tenemos que reforzar los profesionales que no hemos estudiado turismo, ¿verdad? Entonces, hacer cursos de oratoria, de manejo de grupos, de dinámicas, saber cómo reaccionar en casos, bueno, llevar a gente, grupos de gente al campo, por ejemplo, no es tarea fácil, pueden surgir inconvenientes, saber cómo enfrentarlos, ¿bien? Primeros auxilios, fundamental, elementos de seguridad que vamos a necesitar, ¿sí? Todo eso es muy importante y tenemos que poder probar para la habilitación que lo tenemos, ¿sí? Y que sabemos reaccionar en estos casos. Bueno, con todo esto,
El problema que surgió, por lo menos en la provincia de Neuquén, es que a día de hoy el geoturismo no está contemplado como actividad. De hecho, no sabían muy bien qué es lo que queríamos hacer. Entonces, tras estudiar, idas y vueltas, nos dijeron que nos iban a habilitar con la actividad que se parecía más, que es guía de senderismo. ¿Por qué? Porque vamos a llevar a gente al campo, vamos a estar haciendo recorridos, entonces listo. Lo que nosotros pedimos, por lo menos en el municipio, donde aparecemos como guías habilitados, es que nos pusieran el rótulo de guías de geoturismo, que es realmente lo que vamos a hacer, ¿sí? Esto es un trabajo todavía que tenemos que hacer en un montón de provincias, ¿no? Que reconozcan al geoturismo como una actividad, así como se reconoce el ecoturismo o la observación de aves, por ejemplo. Cada provincia, ustedes donde estén, tendrán que averiguar, ¿no? Si está regulada ya o no. Bueno, ya tenemos entonces la habilitación. A continuación surge el siguiente dilema: ¿cómo atraemos al público? Porque si bien estamos en un lugar que es turístico, eso ya es una ventaja, estamos posicionados turísticamente, por otro lado es una desventaja porque hay muchas operadoras, muchas agencias, guías, ¿no? Prestadores que ya se dedican a esto. Entonces, ¿cómo destacar nuestro producto de los demás? Y por otro lado, ¿cómo hacer que la geología no sea contemplado como algo difícil o aburrido, o a ver, yo estoy de vacaciones, no me vengan a hablar de geología porque no me quiero aburrir, ¿no? ¿Cómo un poco darle la vuelta a eso? Entonces, se nos ocurrió que, por un lado, el mensaje que tenemos que enviar en las promociones es un mensaje que genere curiosidad, que haga que la persona quiera saber más, ¿sí? Quiera tener esta experiencia. Y por otro lado, justamente poner en valor que va a estar presente o va a haber un guía geólogo, que van a poder preguntarle, que van a poder aprender, que va a ser una experiencia totalmente diferente, ¿no? ¿Sí? Ir con un geólogo al campo. Entonces, bueno, acá les traje algunos ejemplos de afiches que hicimos. Decidimos dividir, por un lado, en temáticas, ¿no? Los lugares que íbamos a recorrer, entonces decir que eran geoexperiencias, geoexperiencia agua, geoexperiencia tierra, fuego, aire, ¿no? Llamar la atención desde ese punto. En el caso de la geoexperiencia agua, agrupamos, por ejemplo, lo que es el río Agrio, el lago Cabiahue, el Salto del Agrio, sí, vamos haciendo todo un recorrido y lo definimos como refrescante recorrido descubriendo un río ácido, ¿no? En el caso de la experiencia fuego, que abarcaría todo lo que es afloramientos hidrotermales, la geotermia, las termas, pues dijimos una ardiente historia de fuego y vapor, y así un poco fuimos creando los mensajes. Y la verdad que a la gente les llamó mucho la atención. Y por otro lado, poniendo en valor lo que decíamos, ¿no? El que va a haber un geólogo, ¿sí? Entonces, conociendo el pasado de la región con una geóloga, ascenso al volcán con una geóloga, ¿no? Dijimos, este no es nuestro elemento diferenciador, tenemos que potenciarlo, ¿sí? Con esto tenemos que, es nuestro caballito de batalla, como decimos. Y que la gente nos asocie con lo geo. Entonces, geoexperiencia, sumate a esta geoaventura, ¿sí? Un poco, bueno, lo vendimos de esa manera. Una vez que entonces ya hemos captado al público, ya tenemos su curiosidad, viene el tercer punto: cómo hablar de geología sin aburrir en el intento, ¿verdad? ¿Cómo hacer que sea un mensaje importante, bueno, interesante, mejor dicho, pero no pasarme, o sea, ni quedarme corto, ni tampoco pasarme y abrumar a la gente con demasiada información, que tampoco es la idea. Entonces nos dimos cuenta que una forma de que la gente aprenda es involucrándolo, ¿sí? La gente tiene que ver, tiene que tocar, experimentar, jugar a adivinar, ¿sí? Todo esto. Y después, al final, el componente de placer, que ya les voy a decir de qué se trata, ¿sí? Bueno, a nosotros, por ejemplo, nos resultó muy útil explicar las cosas con afiches, ¿sí? Al principio yo lo explicaba un poco así en el aire, si bien teníamos, por ejemplo, el volcán allá, explicarlo pues no es fácil para la gente entenderlo, ¿no? Decir, acá hubo un glaciar y la gente te dice, ¿cómo un glaciar? O la caldera se formó por el colapso de un volcán enorme y la gente no entiende. Entonces, con estos afiches, que bueno, buscamos dibujitos, buscamos imágenes, lo plastificamos, la gente le encanta, le gusta, porque lo puede ver, es mucho más fácil de entender mediante un dibujo, ¿sí? Le hace fotos, como pueden ver. Otra cosa, la cartelería. A veces hay lugares donde tenemos la suerte de que haya cartelería explicativa, pero está siempre en un lenguaje muy académico, ¿sí? Un lenguaje que la gente lee dos renglones, dos frases y ya se aburrió y se fue. Bueno, nosotros aprovechemos ese cartel para traducirlo, ¿no? Traducir el lenguaje geológico a el lenguaje llano y simple, ¿sí? Para las personas que no tienen conocimientos en geología, ¿vale? Nos podemos apoyar en los dibujos, en los esquemas y explicarle a las personas. Otra cosa, muestras de rocas, ¿sí?
siempre llevamos alguna roca. Si vamos a ir, por ejemplo, a Riscos Bayos, las Inmimbritas, bueno, llevamos algunas muestras, obviamente el afiche para entender cómo eso se formó. También a veces da para hablar de los distintos tipos. Tenemos rocas volcánicas, ¿no? Las rocas ígneas, rocas metamórficas. Bueno, explicar un poco con ejemplos que la gente pueda tocar, ¿no? Vincularse con algo físico. También las rocas nos pueden servir para explicar los procesos, ¿no? Rocas redondeadas, ha tenido un proceso erosivo, quizá un transporte fluvial. Vamos usando la imaginación, ¿verdad? Haciendo que la gente también vaya deduciendo algunas cosas. Bueno, tocar y experimentar. En este caso, esta es la naciente, por ejemplo, del río Agrio. La gente se sorprende porque asocia un río con algo frío. El río Agrio en su naciente es caliente, entonces le explicamos por qué, debido a qué se calientan las aguas, todo lo que son estas alteraciones de color, esta mineralogía también. El tema de por qué es ácido, bien, llevamos los papelitos de pH, entonces la gente puede meterlo, sale de un determinado color, rojo, naranja, vemos en la escala qué significa eso, después lo comparamos con otras fuentes de agua dulce, entonces la gente va entendiendo, dices, wow, ¿no? Es algo como maravilloso, ¿no? Poder transmitir esto y que la gente que se apasione, ¿no? Bueno, todo lo que es también la zona de hidrotermalismo, barros termales, pues la gente lo toca, se lo pone en la cara, después le voy a mostrar alguna foto. Jugar a ser geodetectives por un día, ¿sí? Nosotros siempre explicamos a las personas que los geólogos somos como detectives, ¿sí? Buscamos pruebas actuales para entender qué ocurrió, ¿eh? Vemos algo en el paisaje y tratamos de ver cómo llegó esto acá, cómo se formó, cuál es el origen, ¿no? Somos eso, geodetectives, mejor dicho. Entonces, cuando les explicamos, acá hubo un pasado glaciario muy importante y vamos a mostrarle, vamos a buscar las pruebas, buscamos bloques erráticos, buscamos estrías glaciarias, buscamos los valles en forma de U. En este caso, por ejemplo, que ven acá de las estructuras de los basalto, perdón, los disyunciones columnares, muchas personas piensan que han sido hechas por el hombre. Entonces le decimos, no, no, esto es objeto de la naturaleza y es un patrón que se repite mucho en la naturaleza, ¿sí? Entonces jugamos a buscar ese patrón en otros lados, jugamos a que busquen las formas más perfectas, a que se imaginen cómo será cuando lo veamos en un corte, entonces buscamos las columnas. Bueno, entonces la gente le gusta mucho eso. Aprender jugando a cualquier edad, porque esto es cierto, no solamente con los niños vamos a hacer dinámicas de juego, los adultos se divierten incluso más que los niños. Entonces, jugar a adivinar, en este caso riscos bayos, las imbritas, son muy fáciles de erosionar. Entonces, bueno, jugar a ver esas formas, por qué se formó así o asá, ¿verdad? De un lado, del otro. Imitar, bueno, muchos chicos, las parejas vienen, se dan el beso, este es los enamorados, llamamos a esta formación, la gente imita. Bueno, ponerse, como les decía, el barro en la cara, ver, ¿no? las propiedades, explicar cómo se forman esos barros y qué propiedades tienen, que después lo van a utilizar en las termas, ¿no? Los tratamientos termales en Copahue utilizan estos barros, ¿verdad? Entonces, bueno, decir, mira, esto lo genera la naturaleza, ¿no? Y de qué manera. Y finalmente el componente de placer. ¿Sí? En todas las salidas terminamos con un momento de distensión, un momento de nos sentamos, nos conectamos con el paisaje, tomamos algo rico, llevamos algún producto local, por ejemplo, alguna chocolatería artesanal, que la gente conozca el producto, que después vaya a Cabiahue y compre, ¿no? al establecimiento. Entonces generamos esa unión comunitaria que decíamos, ¿no? Siempre un tecito, un mate, es el momento en el que chao, ya terminó la charla a lo geológico, vamos un poco a relajarnos, ¿sí? Se generan unos lindos momentos con las personas. Si estamos en la zona de termas, nos metemos en algún pozón. Hay una parte, por ejemplo, donde hay agua termal que se puede utilizar para tomar mate, para hacer un té, tiene baja mineralización, entonces le enseñamos a la gente que disfrute también de eso, ¿sí? Y bueno, a veces hay visitantes inesperados, en este caso un chivito. Y bueno, después de este punto puede surgir la duda de cómo involucrar, ¿no? O sea, yo mandé un mensaje, nos divertimos, aprendimos, pero realmente cómo puedo involucrar a las personas en el cuidado y la conservación del entorno. Y en este caso es súper importante esta frase, nadie protege lo que no conoce o no entiende, ¿sí? Entonces tengo que tratar de que se vinculen desde lo emocional, ¿sí? Que haya una participación activa, como les mostré, y que se genere un vínculo emocional. Entonces, si bien las rocas pueden no generar ese vínculo, porque es algo inerte, lo que está vivo, la flora y la fauna, sí genera mucho vínculo. Entonces, es muy importante, esto es una recomendación que yo doy, que no solamente sepamos o hablemos de geología, que sepamos también de la flora y la fauna, por lo menos del lugar, ¿sí? Que sepamos explicar cuáles son las plantas más importantes, qué usos tienen,
En nuestro caso, como hay comunidades mapuches, ellos tienen mucha experiencia en lo que son los usos medicinales de las plantas, entonces tratar de aprender eso y explicárselo a las personas, ¿sí? En este caso, como vemos, bueno, estamos enseñando a plantar piñones, el piñón de la araucaria. La araucaria es un árbol en peligro de extinción que está teniendo, bueno, cada vez más problemas en su reproducción. Entonces, cuando es la época de recolección de piñones, entre marzo y abril, todos los que vamos encontrando, bueno, le enseñamos a la gente cómo plantarlo, ¿sí? De qué manera adecuada. Entonces se empieza a generar ese vínculo. Se dan cuenta que ellos están ayudando de alguna manera a la naturaleza, ¿no? Con esa pequeña acción, esa pequeña gran acción, ¿no? Les decimos, bueno, ustedes van a tener que volver dentro de 1 o 2 años para ver si su arbolito nació, ¿verdad? Bueno, y la gente le gusta mucho también abrazar los troncos de las araucarias, es algo como muy energético, muy lindo, ¿no? Son árboles que tienen cientos de años y bueno, como digo, se genera esa emoción que estamos buscando, porque la gente cuando conoce y valora, cuida, ¿sí? Esa es la realidad. Cosas con las que tenemos que lidiar, lamentablemente, y que vemos en casi todas nuestras salidas, y por lo cual justamente hay que educar para proteger, pues es esto, ¿no? Gente que no respeta los carteles, que se pone en riesgo su seguridad, que pintan, que dejan, bueno, en este caso han sido familias que se han denunciado a nivel público y han tenido que volver a limpiar, ¿no? Sus recuerdos. Pero bueno, a veces también se cometen locuras como esta, ¿no? Estas 2 personas que están acá están literalmente en el borde del salto del agua, con lo peligroso que es, ¿no? Pueden escurrirse, pueden caer, pueden matarse, y la gente no toma conciencia, ¿no? De su seguridad y de la protección, sobre todo, y del respeto al entorno, ¿no? Que no se debería hacer esto. Una campaña que estamos haciendo muy fuerte nosotros es impedir o decir que la gente, por favor, no se suba al Puente de Piedra. Sí, el Puente de Piedra es un sitio geológico reconocido por el SESMAR, es un sitio que debería estar súper protegido, pero bueno, tenemos que lidiar con campañas, por ejemplo, desde provincia, donde se ponen fotos de la gente paseándose por encima, que está saltando, hemos visto de todo, de todo. Entonces, nosotros obviamente que nos ha tocado llevar gente que decía, oye, pero yo vi la foto y me quiero subir encima, y una vez que le explicamos por qué no debe subirse al puente, lo entienden, lo asimilan y encima le explican a los demás, oye, es verdad, sabes que no tienes que subirte por esto, entonces nos ayudan a transmitir ese mensaje, ¿no? Básicamente las razones son 2, por un tema de seguridad, porque pueden caerse, pueden tropezar y es una caída al vacío de más de 50 metros, y por otro lado, fíjense las fracturas que tenemos a lo largo de toda la estructura, esto puede colapsar en cualquier momento, ¿sí? Entonces es una cuestión de seguridad y también de preservación, ¿sí? Ayúdennos a que lo que decíamos, generaciones futuras puedan disfrutar esto, ¿sí? No lo dañemos. Entonces hacemos campañas así muy básicas donde ponemos ahí no, ¿verdad? Ahí sí, ¿no? Puedes sacarte la foto igual de linda sin exponerte, ¿verdad? Sin exponer tu seguridad y ayudándonos a cuidar el patrimonio, ¿vale? Y bueno, ya con esto voy terminando. Finalmente, la última pregunta es, ¿cómo sabes si se entendió el mensaje? ¿Cómo sabes si quedaron conformes? ¿Estamos yendo por el buen camino? Bueno, la mejor forma de hacerlo es preguntarle a la gente directamente, ¿sí? A la gente que hemos llevado. Podemos enviar cuestionarios, podemos pedir que nos dejen mensajes en las redes sociales, el boca a boca es súper importante, ¿sí? Nosotros tenemos muchos clientes que vienen porque otros clientes les han recomendado, entonces uno se va sintiendo orgulloso, ¿no? Del trabajo que estamos haciendo. En nuestro caso, estamos en redes sociales y también en Google Maps. Entonces la gente nos va dejando mensajes y bueno, vemos lo que a nosotros nos gusta, es que se destaca, por ejemplo, bueno, Esther es geóloga, son defensores del medio ambiente, un poco se está entendiendo el mensaje, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queremos justamente. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos a futuro? Bueno, pues empezar a implementar charlas en las escuelas, ¿sí? Involucrarnos con los chicos, sacarlos también afuera, que ellos vean, que palpen, que experimenten, ¿no? Eso que decíamos. Realizar talleres tanto para la comunidad como para los visitantes, ¿sí? Que puedan participar. Generar colaboración con prestadores locales, lo que decíamos, la comunidad, trabajar en comunidad, y con las comunidades mapuches que se están abriendo también con algunos proyectos al turismo, pues tratar de vincularnos con ellos de alguna manera, e invitar a otros especialistas, ¿sí? Yo puedo no ser experta en flora, pero a lo mejor hay una persona que sí, entonces la voy a invitar y así la gente va a tener una experiencia mucho más enriquecedora. Lo mismo con las aves, con otro tipo de fauna, ¿sí? Generar ese tipo de vínculos es súper importante, ¿vale? Así que bueno,
Esto es todo, perdón por la extensión, les agradezco muchísimo. Con esta bonita foto de Cabiagüe y el volcán Copahue de fondo me despido. Acá tienen nuestros datos, si nos quieren contactar, cualquier consulta que tengan, estaremos encantados de interactuar, de responderles, de ayudarles con lo que necesiten. Muchas gracias.